Bueno, hermanos, en esta mañana, estudio 47, venimos desarrollando el estudio de la Carta a los Romanos, el título, Restauración de Israel y las llaves del reino. Vamos a analizar un pasaje de la Escritura, quizás esta situación que acontece desde la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es tal vez uno de los eventos más complejos de entender, conforme es complejo para muchos entender que la obra de Dios sea tan sencilla. Les cuesta trabajo entender por lo fácil que es. Parece allí cuando aquel general del ejército fue a pedir ser limpiado de la lepra y se iba enojado, dice, no puede ser tan fácil. Porque el profeta ni siquiera salió, mandó al criado y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio, ¿no? Y se enojó porque no podía ser tan fácil. Bueno, hermano, sepa que así de fácil es la salvación que el Señor nos ofrece. Y por eso muchos tratan de complicarla y de enredarla. Lo que sí, hermano, a veces es difícil entender los planes de Dios, porque la palabra de Dios dice son inescrutables. Hay cosas que Él ha revelado y la palabra de Dios dice que las cosas reveladas son para nosotros y hay cosas que son misterios que no son para nosotros. Pero también en ciertas oportunidades Dios, en su tiempo, revela estos misterios y la palabra de Dios nos habla, en estos estudios que hemos estado haciendo, creo si no me equivoco en el 46, el apóstol Pablo les dice, hay un misterio que quiero comunicarles, porque Dios le había revelado cosas que hasta ese momento habían estado encubiertas. De la misma manera que los propios discípulos, mientras Jesús estuvo en su ministerio en la tierra, viviendo de acuerdo a los preceptos del antiguo pacto, porque todavía no había muerto el testador, no podían entender con claridad, les costaba. Allí cuando Dios empieza a usar a Felipe y se arma un gran avivamiento y una gran conversión de gentiles, mandaron allí emisarios y se vayan a ver un poquito a ver qué es lo que está pasando. Y allí el Espíritu de Dios confirmaba que aquello no era cosa de hombre, sino que era un mover de Dios que había comenzado en aquel lugar. Y estos hombres dóciles al mover de Dios, dice, ¿acaso podemos nosotros impedir algo que Dios mismo está confirmando de los cielos, que es su voluntad? Hermano, esta relación de la cual yo lo he dicho por varias reuniones, y discúlpeme que sea insistente, pero el cometido de estos estudios es que podamos salir de este lugar con un entendimiento renovado para también poder instruir a otros, porque si nosotros no sabemos, la palabra dice que si un ciego guía a otro ciego, que dice los dos van a terminar cayendo en el hoyo. Entonces, para poder compartir esta palabra, primero debemos recibirla y debemos entenderla y después sí anunciarla. Y es un tanto complejo, yo les vine haciendo hincapié en que cuando el apóstol Pablo dirigía cualquiera de estas cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, las dirigía a congregaciones que estaban formadas por 2 o 3 grupos de personas, ¿tá? Podían ser judíos, podían ser gentiles, o podía ser gente que se había convertido al judaísmo, ¿no? Y luego de haberse convertido al judaísmo también habían recibido ese conocimiento de que el Cordero de Dios ya había sacrificado y entonces habían dado un paso y ahora daban el paso que les faltaba. Entonces se dirigía a congregaciones diferentes. Ahora, vemos que desde el Antiguo Testamento Dios anunciaba todas estas cosas, como aquella profecía de Isaías que nosotros también estudiamos acerca de que en Galilea de los gentiles, un evento que había ocurrido en días del propio Isaías, la cautividad de las 10 tribus de Israel, ¿no? Y que aquel lugar que en días de Isaías estaba aparentemente perdido, estaban sombras de muerte porque habían sido puestos otros habitantes que no conocían al verdadero Dios y servían, cada uno había traído consigo a sus propios dioses paganos. Entonces era una situación catastrófica. Dice, pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en tiniebla. Habla de realidades. Por eso, hermano, cuando estudiamos la palabra tenemos que saber el tiempo y el lugar que cada una de esas cosas habla. Y cuando anuncia acerca de esa luz que verían, que se refería a la luz
del Evangelio, allí a través de la figura de Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra, donde empezaría allí como primicias a llamar a aquellos que estaban allí perdidos, que estaban distraídos en sus quehaceres, como eran los propios discípulos. Entonces es importante, hermano, que estas cosas puedan estar firmes y afianzadas en nuestras vidas, entendiéndolas, para poder conocer estas cosas. ¿Sabe que yo mismo soy edificado a través de los estudios que realizo? Yo no le estoy comunicando cosas que yo ya las sabía. Lo que el estudio de hoy dice, el estudio 47, yo la semana pasada no lo sabía, pero uno tiene que entrar en el río de Dios, como dice la palabra, y buscar allí la dirección de Dios, y uno va siendo sobreedificado sobre el cimiento que ya puesto, que está puesto, que es Jesucristo, que nadie puede quitar, que es el ministerio de la gracia, es el ministerio de la fe. Pero sobre eso, hermanos, no podemos quedarnos estancados, sino que tenemos que seguir avanzando. Y así el Señor nos viene hablando. Y sabe que una cosa principal que yo entendí acerca del estudio, que no lo arranqué todavía, pero le quiero hacer esta introducción, porque vamos a ir al compás de Dios, no nos vamos a adelantar. Cuando uno es un músico, por ejemplo, no puede ir tocando la batería más rápido de lo que va la guitarra, ni la voz ir cantando fuera de tiempo. Nosotros debemos seguir el compás que Dios nos marque. Y sabe que nos cuesta entender, porque muchas veces nos ponemos en una situación tal vez como estuvo en cierto aspecto el apóstol Pablo, allí predicándole, viendo de que él le había sido encomendado un ministerio para ser anunciado a los gentiles, que justamente es lo que nosotros, si estamos cumpliendo con el llamado de Dios, es lo que estamos haciendo mayoritariamente, anunciando el mensaje a los gentiles. Pero no olvide que Dios estaba trabajando a través de otros hombres también, estaba trabajando a través de los discípulos de Jesucristo, ahora apóstoles, ¿no?, quienes les había encomendado el mensaje a los que eran de la circuncisión para que anunciaran que ellos mismos eran salvos en esa misma sangre. Por eso yo vine todo el camino desde mi casa, que es a varios kilómetros de acá, decenas de kilómetros, hasta acá, cantando una alabanza en inglés que dice, "Have you been washed in the blood of the Lamb?" Ha sido lavado en la sangre del Cordero. Porque esa sangre es que nos limpia de todo pecado, pero es una sangre para la cual nosotros debemos acudir a Él. El Señor no dice quédense en su casa, no, dice venid a mí los trabajados y cansados y yo os daré reposo. Es necesario, hermano, hacer un esfuerzo y llegar al lugar de reunión, hermano, y allí estar atento. Estar como Lidia cuando el apóstol Pablo predicó la palabra, dice, esta estuvo atenta esperando recibir alguna cosa. Esté en su asiento, hermano, no diciendo vine, cumplí y la reunión termina más o menos a otra hora. Esté ahí, esté como Jacob cuando luchó con el ángel, déjame ir porque raya el alba, no te dejo ir si no me bendice. Vino buscando la bendición de Dios, va a estar, hermano, en esa mover de Dios, va a estar con esa deseo en su corazón, decir yo quiero salir de este lugar con mi entendimiento renovado. Y sabe que debemos entender de que algunos que habían sido llamados para anunciar el Evangelio a los israelitas, luego también Dios abre caminos en el desierto y torrentes en la soledad, como dice el profeta allí en el Antiguo Testamento, y usó hombres como Felipe, usó hombres como Esteban para que la palabra de Dios trascendiera esas fronteras y también llevarle el mensaje a los gentiles, de la misma manera que usó al apóstol Pedro, en su caso, para ir y hablarle a Cornelio y a todos los que estaban reunidos allí, gente celosa, amigos, familiares de un soldado romano, no era un israelita. Y que nosotros, hermanos, yo me daba cuenta, porque yo le dije en el mensaje pasado, que mientras servíamos la cena del Señor, dice, cada vez que participen en esto, en la muerte de Cristo anuncian hasta que Él venga, y que nosotros éramos los representantes. Esto es como si uno mira, a mí no me gusta mucho el fútbol, pero si uno mira los mundiales, por ejemplo, ve que están los titulares, pero si mira el mundial del 30 que ganó Uruguay, y después mira el del 50, los jugadores no son los mismos. ¿Por qué? Porque el plantel se va renovando. Y hermano, pasa el tiempo y la gente que están ocupando el ministerio se va renovando, hermano. Los que estaban antes ya no son los que están ahora, pero nosotros no podemos tener un mensaje diferente, sino cimentado en esas mismas verdades, seguir, hermano, edificando sobre esas cosas, hermano. Y me daba cuenta que muchas veces nosotros cometemos
también el error de decir, bueno, yo solamente le voy a anunciar la palabra a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi conocido. Pero hermano, debemos dar la palabra no solamente a los gentiles, es decir, aquellos que son de cualquier nacionalidad menos israelitas, sino que también nuestro mensaje, el mensaje de salvación, debe ser anunciado al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y yo le predico el ejemplo porque esta semana lo estuve haciendo. No hay excusa, hermano, en cuanto a usos horarios o distancias. Lo estuve haciendo con una persona que no sabía, un alemán que conozco que está en Irlanda viviendo, y no sabía que era judío alemán. Entonces me estuvo diciendo, y me hizo acordar, ¿sabe? Que una época de conflicto, y la pasaban mucho porque había allí un mediador en Israel que luego fue asesinado, que se llamaba Isaac Rabin, el primer ministro, ¿no? Entonces el tipo buscaba la paz a toda costa y se reunía con el representante de los países árabes, que era Yasser Arafat, y bueno, eran los dos personas que estaban en un mismo espíritu de buscar la paz en ese momento. Sabemos, hermano, que la paz de los hombres es una paz que dura muy poco, porque la verdadera paz, hermano, solamente la da el Señor, y cuando venga e instaure su reino. Pero estas personas se reunían allí, me acuerdo que en una de esos diálogos que intercambiaban allí, dice este hombre, Yasser Arafat, que era el representante de los árabes, dice, llámese Jehová, llámese Alá, y me hizo acordar porque yo hablaba con este hombre, y me dice, bueno, sí, porque cuando venga el Mesías, dice, llámese David, llámese Jesús. Y hermano, es ahí cuando uno también tiene que anunciar la palabra de Dios, porque sabe que el apóstol Pablo viene haciendo todo un desarrollo en este capítulo 11 de cómo fueron llamados primero los gentiles, pero luego la restauración del pueblo de Israel. Y cuando nosotros leemos en primera instancia, podemos llegar a pensar y decir, porque el apóstol Pablo dice, basándose en un pasaje de Isaías 59:20, en Romanos capítulo 11, versículo 26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y ahí se basa en un pasaje de Isaías, dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, usted estudiando esta palabra, tiene que estudiar todo el contexto, no se puede quedar solo con un versículo, y el propio apóstol Pablo nos escribe en el versículo 23, Romanos 11, 23, dice, y aún ellos, refiriéndose a los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿Cómo? Hay un condicionante. Si usted lo lee en inglés, yo ya le dije, en inglés hay dos sí. El sí común, que si querés venir a comer a casa, yes. ¿Ah? Ese es el sí común. Y hay un sí condicionante. Si se dan ciertas cosas, esto es así. ¿Ah? Por ejemplo, si te portás bien, if you. ¿Ah? Y acá, hermano, la palabra de Dios nos está poniendo un condicionante. Dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Yo quiero que ese versículo, por lo menos, porque no sabemos que estamos limitados por el horario, está en Isaías 59:20. No lo busque porque yo lo tengo acá anotado, pero sabe, puede ir después al estudio en la página cristo.uy, ver el estudio 47 y ahí hace pausa y lo lee tranquilo. Isaías 59:20 dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la impiedad en Jacob. Así dice textualmente lo que el apóstol Pablo nos está transcribiendo acá. Y hermanos, tenemos que tener un entendimiento de lo que nosotros estamos leyendo. Podemos, si no, ser como el etíope que iba allí, dice, como cordero fue llevado al matadero, su generación, ¿quién la contará? Y cuando se le arrimó Felipe le dijo, ¿pero estás entendiendo lo que estás leyendo? No. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? No puedo entender si alguien no me explica. Y acá, hermano, la palabra de Dios que el apóstol Pablo habla, dice que vendría el Redentor a Sión y a los que se volvieran de la impiedad de Jacob. ¿Por qué no habla de Abraham? ¿Por qué no habla de Isaac? ¿Por qué habla de Jacob? ¿Por qué no habla de Jacob, hombre? Habla de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre, como nación. Está hablando, apartará la impiedad de Israel. Dice, vendrá
el Redentor a Sión. ¿Dónde es eso? También ya lo estudiamos, hermano. Vendrá en un lugar puntual, Jerusalén, y apartará de Jacob, de Israel, la impiedad. Cuando el apóstol Pablo está trayendo este mensaje, ¿está anunciando algo que iba a ocurrir en el futuro o algo que ya había ocurrido? Está anunciando la obra redentora de Jesucristo, que ya vino, ofreció su vida, murió y resucitó. Hermano, entonces, este mensaje está destinado para el pueblo de Israel, para aquellos que aún no han creído y que dice en el versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Hace toda una analogía que ya la arrancamos a ver, la reunión pasada, a la cual se refiere como el buen olivo, ¿no? Dice, estaba el buen olivo, de ese buen olivo, algunos por incredulidad del pueblo de Israel, fueron desgajados y fueron sacados fuera. Y en su lugar, injertados los gentiles que creyeron que fueron llamados. Pero dice Dios, que fue lo que estudiamos el estudio pasado, teme, dice, si Dios no tuvo reparo en sacar las ramas naturales, tampoco tendrá reparo en sacar aquellas ramas. Y hermano, uno mira la historia y ve cuánta gente ha pasado a lo largo de la historia que por un tiempo, como dice Jesús refiriéndose a Juan el Bautista, dice, Juan era antorcha que ardía y por un tiempo quisiste regocijaros en su luz. Y hermano, hay personas que por un tiempo quieren regocijarse en estas cosas, pero luego abandonan el camino. Esos no son los verdaderos llamados y no son los verdaderos escogidos. ¿Y sabe qué? Recuerdo una vez estaba a la hermana Gladys, que conoce mucho la palabra, le encanta, si uno se equivoca, corregirlo enseguida, pero una vez corrigió mal, yo no le dije nada, se lo digo ahora. Una vez estaba trayendo una palabra y digo, sí, porque el apóstol Pablo enseña que había dos que se portaban mal, cuando le escribe a Timoteo, y dice, los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces me saltó la hermana Gladys, allá me dice, Himeneo y Alejandro. Está bien, pero lo que yo dije también está bien. ¿Sabe por qué? Porque fíjese si será algo importante, porque estos dos pasajes está uno en Primera de Timoteo, capítulo 1, y el otro en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Es decir, allí en la congregación había por lo menos dos hermanos inicialmente, uno llamado Himeneo y el otro llamado Alejandro. Eso está en Timoteo, capítulo 1. Y estos hermanos se habían desviado de la verdad, y entonces el apóstol Pablo dice, los cuales he entregado a Satanás. ¿Sabe que muchas personas, si usted va a buscar otros estudiosos o teólogos, dicen, bueno, este es un ejemplo que hay en la Biblia, muchos dicen, recuerdo haberlo estudiado hace años, dice de que es posible o está bien excomulgar a una persona. Acá está hablando de que, hablando en criollo, el apóstol Pablo los echó de la iglesia. Pero no es así, porque si lo hubiera sacado de la iglesia en 2 Timoteo no vuelve a nombrar de nuevo a Himeneo. Dice, he entregado a Satanás. Y por eso el título de este mensaje es el llamado de Israel y las llaves del reino. Cuando Jesús un día estaba con los discípulos y quería que esos discípulos aprendieran, le dice, a ver muchachos, díganme una cosa, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Entonces cada uno empieza a dar testimonio de lo que había escuchado, porque la gente comentaba alrededor de Jesús, dice, algún profeta, Elías, Juan el Bautista acá resucitado. Entonces Jesús le pregunta, dice, bueno, ahora, ¿eso es lo que piensa la gente? Yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Y ahí dijera David que el día ese que había ido a una convención, allí estaba Gómez, dice, y me empecé a escurrir chiquito en el asiento para que no me viera y no me fuera a preguntar. Allá los discípulos hicieron lo mismo, porque cuando no está la revelación de Dios no tenían idea.
Ellos sabían que había un maestro que obraba milagros, que la mano de Dios estaba en él, sumamente consagrado, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, pero aún no habían entendido que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que Juan había dado testimonio ya. Juan para ese momento ya estaba muerto, porque dice, algunos dicen que Juan el Bautista que ha resucitado. Y Juan ya había anunciado y la gente todavía no había creído al anuncio de Juan el Bautista de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro no se escondió en la silla. Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres, Pedro. Dice, porque eso no te lo reveló carne y sangre, no lo aprendió en un seminario, no lo aprendió en la sinagoga, no se lo contó un vecino, ni se lo dijo algún rabí o algún escriba. Eso era una revelación de Dios que ya le dio el discernimiento al apóstol Pedro de poder entender, aunque aún no había sido sacrificado, era el Redentor que vendría, que anunciaba Isaías allí, pero aún no había sido entregado para ese momento. Dice, bienaventurado eres, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Dice, y sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Y te daré, dice la palabra, eso está, para que usted lo estudie, porque vamos a no hablar de nosotros, está en Mateo. Bueno, se me perdió en qué parte de Mateo está, pero no es importante, búsquelo en la Biblia, búsquelo en internet, las llaves del reino, y ahí usted va a encontrar. Dice, y a ti te doy las llaves del reino, para que todo lo que atares en la tierra sea atado en los, plural, cielos. Y todo lo que desatares en la tierra sea desatado en los cielos. Y hermano, esta palabra es fiel y verdadera, como dice la palabra, pero también es igual de fiel y verdadera la palabra que yo le di, lo que yo sentí allí en el Espíritu el día que estábamos sirviendo la Pascua, lo que le retransmití en el estudio anterior, esa sencilla enseñanza que siempre traía nuestro hermano Máximo. Dice, ya Pedro hoy no está, ya Pablo hoy no está. ¿Quiénes, hermanos, tienen las llaves del reino para atar en la tierra y que sea atado en los cielos y desatar en la tierra? Los que representamos el ministerio de Jesucristo, los que anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y hermano, cuando el apóstol Pablo dice, los he entregado a Satanás, el apóstol Pablo, quédese tranquilo que en oración estuvo reprendiendo y estuvo atando esas obras para que lo que él ataba acá en la tierra, también en los cielos pasara. Y ya cuando vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo le vuelve a escribir en otra carta, seguramente había transcurrido tiempo entre una carta y la otra, entre la primera y la segunda carta, y vuelve a referir a uno de ellos, ahora en compañía no de Alejandro, sino de Fileto. También les recuerdo, hermano, hay un pasaje del apóstol Pablo que dice, tomando la cena del Señor indignamente. Dice, porque por tomar la cena indignamente, algunos están enfermos y otros aún han muerto prematuramente. Cuando usted lee 2 de Timoteo, capítulo 2, usted va a ver que Alejandro ya no estaba. Ahora tenía un compañero nuevo, Himeneo y Fileto, dice la palabra. Y estos, dice, se habían apartado, trastornando la fe de alguno, habiendo naufragado en la fe. Mire las palabras que usa el apóstol Pablo, porque no es mía, es del apóstol Pablo, los cuales habiendo naufragado en la fe, enseñan cualquier cosa, doctrinas erradas. ¿Sabe qué, hermano? Esas doctrinas erradas están hoy en día. Porque de la misma manera, hermano, que el apóstol Pedro no está, el apóstol Pablo no está, Juan el Bautista no está, y hoy hay siervos de justicia. También, hermano, hay siervos de injusticia, como ya vimos, gente que Dios ha preparado, vasos de ira destinados para la destrucción. Y ¿sabe qué? El apóstol Pablo dice, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Dice, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y vasos de plata, también dice, hay vasos de madera y de barro. Estúdielo. Por lo tanto, límpiese cada uno de vosotros. Y por eso yo vine cantando todo el viaje. Limpio en la sangre del Cordero. Are you washed in the blood of the Lamb?
limpio en la sangre del Cordero. Hermano, la obra de Jesucristo continúa. El estudio es la mitad, lo voy a tener que seguir en la reunión que viene, pero hermano, el pastor Renzo dice, lo bueno viene en frasco chico, sabemos tenemos una limitación, no nos excedemos de un determinado tiempo, para que nadie diga, no, el mensaje es muy largo, no tengo tiempo para escucharlo, hermano. Ningún mensaje supera los 30 minutos, así que dedique un tiempo al Señor, pregúntele a su compañero, ¿ya vio la predicación que trajo el pastor Renzo? Porque a mí me la pasaron y enseguida que la pasé, enseguida la estuve estudiando y vuelvo y la vuelvo a estudiar de nuevo, y ayer estuve estudiando la predicación que subió el pastor David, y estuve en la iglesia cuando fue predicada, pero la volví a escuchar de nuevo y volví a escuchar mi propia predicación del estudio pasado, porque es la manera que nosotros tenemos de ir sobreedificándonos, hermano, afianzándonos en las cosas que Dios ha revelado, no siendo oidores olvidadizos, hermano, sino aprendiendo estas lecciones, y sobre eso que ya está aprendido, poder seguir creciendo. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.